Podría haber sido la falta de sueño de mi parte, posiblemente incluso una locura momentánea, pero tenía que saber quién o qué estaba persiguiendo a Cole. Cuando le pregunté, no respondió, así que presioné mi suerte y le pregunté qué otra cosa necesita permiso para ingresar a una casa además de los vampiros. De nuevo no contestó, y aunque sabía que había sido un error pinchar al oso, comencé a preguntar de nuevo. Tan pronto como las palabras comenzaron a salir de mi boca, Cole metió la mano en el bolsillo interior de su pecho y sacó lo que pensé en ese momento que eran servilletas de papel. Después de inspeccionar lo que sacó por un momento, con una expresión que nunca había visto antes, Cole los golpeó contra la mesa que teníamos frente a nosotros. Con bolígrafo, marcador y hasta lápiz, los mensajes ahí escritos decían frases como «Déjanos entrar», «Abre la puerta» y otras más. Era difícil saber qué más decía, ya que las palabras estaban escritas unas encima de otras. Sin embargo, estaba claro para mí que estos mensajes fueron escritos por docenas de personas. Cuando tomé uno para mirarlo más de cerca y mirar de manera más clara lo que estaba escrito, mi dedo frotó la parte inferior brillante. Al darle la vuelta vi que era una fotografía y en ella Cole estaba durmiendo en lo que parecía ser un pequeño apartamento. La siguiente parecía ser él en un autobús abandonado, otra en un ático sucio y así sucesivamente. En algunas de las fotos, Cole parecía 20 años más joven y me hizo preguntarme cuánto tiempo estuvo huyendo. Sé que el estrés puede hacer que las personas envejezcan prematuramente, pero me costaba creer que la persona de la foto y Cole fueran la misma persona. Aunque había una parte de mí que sabía lo que estaba mirando, necesitaba escucharlo de la boca del hombre que estaba frente a mí. Pero antes de que pudiera preguntar, Cole dijo: «No necesitan permiso para entrar en la casa de alguien», mientras miraba fijamente a la ventana que estaba justo detrás de mí. Tuve que mirar hacia atrás para ver si había algo allí, y me sentí más aliviado de lo que las palabras podrían explicar cuando no vi nada a mis espaldas. Nos sentamos en silencio durante aproximadamente 1 hora antes de que Cole dijera algo más. Cuando lo hizo, fue como si de repente recordara que me estaba contando una historia y la retomó donde la había dejado. La parte donde ellos cortaron la energía eléctrica del loft donde se alojaba y también la del bar debajo de este. No pasó mucho tiempo antes de que la mujer que atendía el bar esa noche les gritara que no se acercaran. Ellos solo se rieron, la destrozaron y todo lo que pude hacer fue esperar hasta que llegara la mañana», confesó Cole con un movimiento de cabeza como para expulsar los pensamientos de su mente. «La cuestión era que Canadá tiene algunas noches muy largas durante el invierno y solo tuve suficiente comida para unos pocos días». Cole no me dijo cuánto tiempo se quedó en esa habitación y no quería preguntar. Era obvio que, por la mirada profunda y perdida que tenía, que estos eventos aún estaban frescos en su mente, así que mantuve la boca cerrada. Cuando Cole salió de su habitación me dijo: «Vi mucha sangre salpicada por todas partes, como un rastro de migajas de pan que comenzaba desde detrás del bar y terminaba directamente a la puerta de mi apartamento». Con cuidado de no tocar nada con sus manos desnudas, Cole me dijo que vació la caja registradora y robó una caja de herramientas de la oficina trasera para poder cambiar las placas cada vez que sintiera la necesidad de hacerlo en el futuro para despistar a sus perseguidores. «No sé cómo detenerlos, pero creo que tengo una buena idea de cómo retrasarlos al menos», dijo Cole. Pero antes de que pudiera dar más detalles, notó que el sol brillaba a través de la ventana. Habíamos estado hablando durante horas. Agradecido de que pasó otra noche sin verlos y de tener a alguien con quien hablar, Cole me agradeció por escucharlo. No sabía qué decir ante semejante historia. ¿Qué podría decir? En el incómodo silencio que se produjo en ese momento, rompí el hielo divagando sobre lo que me vino a la mente. Mi trabajo, los molestos compañeros que tengo allí y cómo mi jefe siempre está pendiente de todo lo que hago, como si esto fuera del todo similar a la propia historia de Cole.
Nunca imaginé que Cole prestara atención a lo que le conté, pero para mi sorpresa comenzó a preguntarme si me gustaba mi trabajo, dónde trabajaba en ese momento, etc. Y pronto estaba yo respondiendo a todas sus preguntas. Después de un rato Cole me dio las gracias. En ese momento supuse que era porque me tomé el tiempo de escucharlo. Luego tomó las llaves de mi auto del mostrador y se fue sin decir una palabra más. Podrían haber pasado 10 minutos después de que Cole se fue antes de que llamé a la policía y todo lo que les dije fue que entraron a robar en mi casa y que me robaron el auto. Después de todo, si hubiera dicho algo más, hubiera sonado a que estaba tan loco como Cole. Tal vez era solo por mi cansancio, pero realmente tenía miedo de que la policía pensara que estaba loco si les contaba la historia que Cole me contó. Cuanto más dejaba atrás aquella noche con Cole, menos real se sentía. Pero luego la realidad se impuso una vez que supe que mi jefe fue encontrado muerto unos días después. Según el periódico local, The Whisper Alley Echo, se encontraron piezas de mi jefe por toda su habitación. La mayoría de la gente en la ciudad consideró que esto era un rumor para estimular las ventas de los periódicos, y yo también quise creerlo, pero era difícil, debido a lo que aquella noche me contó Cole. En el fondo de mi cabeza, la idea de que lo que Cole me dijo fuera cierto seguía molestándome. Me molestó tanto que terminé contratando a un investigador privado, decisión que llegué a lamentar. Mejor hubiera sido no enterarme de lo que se venía. Una semana después de contratar al investigador privado, recibí una llamada telefónica informándome que la cabeza de mi jefe fue encontrada en medio de otro desastre sangriento en Cleveland. Durante las próximas semanas, seguí pensando en la historia que me contó Cole. Intentaba ignorar lo más posible esos pensamientos que rondaban mi cabeza, pero de la nada volvían a aparecer, listos para abalanzarse sobre un momento feliz para volverlo amargo. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a ver manchas oscuras que pasaban de una sombra a otra, desapareciendo tan pronto como volteaba para mirarlas. Al principio lo atribuía a que era un ratón, el reflejo de mis gafas o la falta de sueño. Después de todo, era mucho más difícil dormir en una casa que había sido perpetrada. Con la esperanza de que no fueran ratones debido a mi odio hacia ellos, compré algunos medicamentos en el pueblo para poder descansar un poco por la noche. Funcionó de maravilla cuando se trataba de conciliar el sueño, pero no hizo nada para evitar que viera estas sombras. Me da vergüenza decir que frecuentemente me imaginaba que los ojos que se reflejaban al costado del camino eran los visitantes nocturnos de Cole, o pensaba en ellos cada vez que la casa estaba en completa calma. Era como si jugar con la idea de que fueran reales fuera suficiente para invitarlos a mi vida. No recuerdo qué sucedió primero: escuchar mi nombre siendo llamado en público, un sonido similar al graznido de los cuervos, o el suave chirrido en mis ventanas por la noche. Sin embargo, una vez que me di cuenta de que los ruidos y las visiones eran reales, no había forma de bloquearlos. Por la noche, los suaves susurros eran difíciles de distinguir y cuanto más intentaba ignorarlos, más pensaba en ellos. No sabría decirte cuántas noches me quedé despierto solo para poder pegar la oreja a la pared, pero sí puedo decir que valió la pena el esfuerzo, porque a diferencia de Cole, sé lo que ellos quieren. Me susurraron un mensaje que tardé meses en decodificar del todo, pero en esas palabras que solo alguien con cierta locura podría captar, lo entendí. Verás, no son una familia como dijo Cole. Son más como un culto que solo acepta a aquellos con tendencias afines a ellos, sin necesidad de buscar nuevos miembros. No pasó tanto tiempo como podrías pensar antes de que hiciera la única cosa que Cole nunca tuvo el suficiente coraje para hacer. Yo sí les abrí la puerta. La primera noche que lo hice fue aterrador, como cuando es tu primera vez. Incluso con las descripciones de Cole, no había forma de que pudiera haber estado preparado para su apariencia, ya que su parecido a los humanos era tanta como los tiburones se parecen a los delfines. Durante estas conversaciones, me indicaron que compartiera la historia de Cole con el mundo para que parte de su locura pudiera contagiarse a otros y así sazonar la carne. En esta sociedad que armamos, ellos solo ganaron un bufete de personas, mientras que yo gané mucho más.
No solo me contarían cuentos que haría pasar como propios, sino que podría unirme a sus filas siempre que mantenga saciada su hambre. Anunciar su llegada incluirá de todo, desde ver sombras por el rabillo del ojo, susurros de la nada y algo similar al graznido de los cuervos. Una vez que escuches estas cosas, comenzará el proceso de marinado, y el banquete estará servido. Tan pronto como esto suceda, podrás darme las gracias, ya que me convertiré en un asesino confidente mucho más exitoso que Cole. Yo soy la guardiana de las sombras. Y yo el narrador fantasma. Te invitamos a suscribirte y a que mires estos otros videos. No olvides activar la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Y si te ha gustado, comparte con tus amigos. Esperamos que tus noches sean un viaje a lo desconocido y tus sueños un eco de nuestras historias.